Pues sin apenas para el descanso, pues nos encontramos con este partido entre el Club de Fútbol Benidorm Folletes contra Playas de San Javier. Un Benidorm Folletes que es el líder y que con una victoria podría aumentar su renta sobre un Barcelona Beach Soccer Club, al cual hemos visto en el anterior partido contra Bahía de Mazarrón, que ha levantado una desventaja de hasta 4 tantos, pero que ha empatado el encuentro a 7, lo cual sitúa a Bahía de Mazarrón con 19 puntos, empatado contra los Alcázares Fútbol Playa, y a Barcelona Beach Soccer Club les deja con 25 puntos. El primer empate de la temporada, solo había salido derrotado una vez Barcelona Beach Soccer Club, que además era el segundo equipo con más goles marcados. Ahora ya superando, es el equipo más goleador de la categoría, superando a los Alcázares Fútbol Playa. Benidorm Folletes, por tanto, que intenta sumar su 10ª victoria consecutiva. De momento no conoce la derrota. Se va a enfrentar a un Playas de San Javier. Se va a enfrentar a un Playas de San Javier que bueno, va a intentar subir, presionar la 6ª plaza de Alicante Sun. Ya le espera también de lo que pueda suceder en el último partido de hoy, que enfrenta a la Asociación Deportiva Torrejón contra el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Es uno de los equipos que se sitúa en la parte más baja de la tabla. La Asociación Deportiva Torrejón, que además viene con 2 derrotas consecutivas en los 2 últimos encuentros y que querrá resarcirse. Benidorm Folletes, que jugará con José Carlos Caballero, Mario Villar, Carlos Péramo, Mariano Sainz, Michael Wayne Fernández, Sergio Kirilenko, Fran Castellanos, José Carrillo, Daniel Villanúa, Jorge García, Vicente Cortés, William Fernández y José Hermosa, que además es el capitán y que vestirán completamente de color fucsia y pantalón negro. Este es Benidorm Folletes y Playas de San Javier, que jugará con Fermín Carranza, José Pujante, Adai Montesinos, Antonio Sánchez, Elías Dragó, Izan Lagares, Antonio Zamora, David Reina, Salvador Cegarra, Gabriel Vergara, Pablo García, Álvaro Martínez, José Ángel Marín y Almadi Morach. Entrenado el cuerpo técnico de Playas de San Javier por José Javier López Martínez. Protocolarios, sorteo de campo entre los 2 equipos. Un partido que va a arbitrar don Miguel Gómez Carral. 0-0 y donde venimos además de una jornada con muchísimos goles. Esta mañana Collerense que ganaba 8-5 a Mazarrón Fútbol Base, Alicante San que perdía 2-10 contra los Alcázares Fútbol Playa, Rivas Jarama que hacía lo propio 2-9 contra Black Wolf Academy y el 7-7 entre Barcelona Beach Soccer y Bahía de Mazarrón. Los equipos lanzándose a una carrera desenfrenada de caudales ofensivos, asistiendo a algunos momentos sensacionales de los porteros. Está Playas de San Javier haciendo las carreras protocolarias y Benidorm Folletes con esa zamarra de color fucsia
acompañado de su pantalón habitual. Vemos ese primer plano de Willy Fernández. Están los jugadores ahora pues intentando alisar un poco el terreno de juego. Se ha remojado, como está siendo habitual. Estamos viendo también a las gradas, que siguen estando bastante completas. Y desde luego, pues alegrándonos por todos los bañistas que están consiguiendo sofocar el calor con ese baño reconfortante. La primera parada que cae del lado de Fermín Carranza, bajo palos. Portero que ya verán que además tiene un muy buen disparo desde puerta, que intentará sorprender en más de una ocasión a su rival. La pelota que llega, ese saque de esquina por el costado izquierdo. Costado conseguía defenderla Playas de San Javier. El balón por el costado, es William Fernández el que intentaba jugarla. Tiene que salir de ese embrollo. Balón para Playas de San Javier. Pelota para Fermín Carranza. Apertura a banda. El disparo desde muy lejos. Buscaba sorprender Gaby Vergara. Pelota que consigue controlar Playas de San Javier desde este costado. Cada vez más escorado hacia la izquierda. El balón atrás para Fermín Carranza. Tiene la compañía en ese costado, en este ángulo más cercano de la cámara, a Gaby Vergara. El disparo que se va a marchar por la línea de fondo será saque de esquina favorable a Playas de San Javier. El colegiado que ha decidido señalar desde luego ese saque de esquina. Viendo en ese primer plano a Carlos Peramo. La pelea entre los dos jugadores. Por todo el terreno de juego Almadi Morat. La pelota desde el saque de esquina. Tiene que volver a repetirlo porque el balón estaba en movimiento. Pelota otra vez en cortito. Llegaba la presión de Carlos Peramo. Carlos Peramo que intenta defender, solicitaban una mano que a mí me dio la impresión de que no existía. Y está Fermín Carranza, el balón rebotada que va a llegar precisamente al guardameta de Playas de San Javier. El ataque que buscaba el jugador de Benidorm Folletes, Michael Fernández. La falta y la tarjeta amarilla sobre el jugador de Benidorm Folletes. La tarjeta por Almadi Morat. Se va al suelo. Está explicando de William Fernández que había acudido su rival con mucho ímpetu. Este choque de trenes que va a acabar en ese libre directo, mientras los jugadores de Playas de San Javier y de Benidorm Folletes compartiendo botella de agua. Está precisamente José Hermosa, el capitán del conjunto alicantino, además el que ha cogido el esférico y el
que va a disparar sobre la puerta de Fermín Carranza, la primera gran ocasión del partido. Casi a punto de llegar a los 2 primeros minutos de encuentro. El jugador que estaba en el suelo era Michael Fernández. La bola que pone, pero consigue parar Fermín Carranza el balón, que finalmente acaba golpeando en el palo para sorprender. Ahora en el costado precisamente al Mahdi Morat. Consigue cerrarla y está el dorsal número 23 de Playas de San Javier. La falta que le señalan a Michael Fernández, y que va a ser la primera gran ocasión en este caso para Gaby Vergara, para el jugador de Playas de San Javier, que va a poder intentar poner a prueba a José Carlos Caballero, al guardameta de Benidorm Folletes. Benidorm Folletes, que presenta sobre todo como novedad en la convocatoria a Eitel Ibemoz, el dorsal número 18. En un equipo que de momento se está mostrando imbatible. El disparo que va a intentar Gaby Vergara. ¡Gol! Se adelanta Playas de San Javier. El disparo, el cañonazo sensacional de Gaby Vergara. Y los 2 primeros clasificados, que han empezado perdiendo de momento sus encuentros, ya saben que Barcelona Beach Soccer Club ha terminado 7-7 su eléctrico encuentro contra Bahía de Mazarrón, y de momento Benidorm Folletes por debajo en el marcador también. Bola en cortito para William Fernández. La elevación clara para William, que intenta jugarla hacia el otro costado. La volea que llega a los dominios de Fermín Carranza. Jugando José Pujante. Llegaba la presión, pero consigue solventarla. La pelota para José Carlos Caballero. Pelota de Playas de San Javier buscando el carril central, la bola para atrás, con calma, llega a los dominios de Fermín Carranza, balón arriba, para un Salvador Cegarra, que ahora intenta sacar la presión de Michael Fernández. Ahí está Fermín Carranza, buscaba el disparo, ya saben, eso lo habíamos anticipado en la previa. Y el remate de cabeza que se va a marchar a la derecha de la puerta de Fermín Carranza. Ahí está José Pujante. Disparo de José Pujante, que se va a marchar. Muy desviado. Muy verticales ambos equipos en estos compases de encuentro, buscando esos disparos desde larga distancia. Está José Hermosa combinando el disparo, que casi sorprende a Fermín Carranza, que tuvo reflejos felinos para ponerle el brazo y cortar el avance. Aunque sale excesivamente mordido, va a intentar el disparo. Se marchó excesivamente fuerte por encima del travesaño de la puerta de José Carlos Caballero. El toque en cortito, solicitaban manos, consigue cortar Benidorm Folletes, intenta irse por la banda. Salida en potencia, defensa muy buena de Playas de San Javier.
caer a la zona central. La chilena, bien defendida por Playas de San Javier. La pelota que intenta elevarla nuevamente al jugador de Benidorm Folletes. Va a jugarla finalmente atrás para José Carlos Caballero. Está el líder jugando con calma, con tranquilidad, teniendo la pelota. José Carlos Caballero cambia de lado a lado. Nuevamente para el guardameta que busca el disparo. Se le marcha excesivamente arriba ese disparo de José Carlos Caballero, que se fue muy pero que muy desviado sobre la puerta de Fermín Carranza. La pelota jugando a las Playas de San Javier, intentando tener el esférico, sobrepasando el Ecuador de este primer periodo. Intenta ahora atacar la chilena al centro, no consigue controlarla. No ha conseguido controlarla Gaby Vergara. La falta sobre José Carlos Caballero. Ahí está el guardameta de Benidorm Folletes. 5:44 para que termine este primer periodo. Y todo al son de It's My Life de Bon Jovi. Ahora acaba justo de terminar un tema mítico de cuando aún estaba Richie Sambora en el grupo de Nueva Jersey. Bueno, algunos dirán, los más puristas de la carrera del fantástico grupo de hard rock americano, que ya estaban un poco más de capa caída. Para mí sigue siendo aún un disco bastante interesante este Crush de Bon Jovi. Bola para José Ángel Caballero, José Carlos. Pelota que va a tener que sacar Fermín Carranza. Están solicitando algo de agua porque se ha hecho daño en la muñeca Fermín Carranza. Se está quitando el guante. Se está quitando el guante Fermín Carranza porque se ha hecho daño en la mano. Que pondrá en juego es Fermín Carranza, el que ya ha conseguido tanto hidratarse como recuperarse de su dolencia. Willy Fernández buscando la pelota arriba. Sale Playas de San Javier desde atrás. Está William Fernández recuperando los repliegues llenos de potencia del jugador de Benidorm Folletes. Se va al suelo, es falta. Llegó un poco tarde el jugador de Playas de San Javier. La falta de Elías Drago. Una buena ocasión, escorado a su perfil izquierdo. Escorado al perfil izquierdo ese balón de Benidorm Folletes. Disparo que va a buscar puerta, pero llega en un disparo muy raro. Muy mordido ese balón de José Hermosa. Vamos a ver si tenemos una repetición del disparo, porque salió muy mordido buscando quizás ese bote que acabó superando a Fermín Carranza por arriba. Llega el empate de Benidorm Folletes, llega el 1-1. En un partido donde está en juego el liderato. Bueno, no está en juego el liderato, está el poder ampliar la ventaja en el liderato del conjunto de Benidorm
El toque para Playas de San Javier, la pelota que va a golpear en la defensa, saque de esquina favorable a Playas de San Javier. Vamos viendo la bola que va a ir a ese perfil diestro del saque de esquina. Será Gaby Vergara. La pelota para William Fernández. José Carlos Caballero vuelve a poner la pelota para William Fernández. Saque para Fermín Carranza. Partido que rebaja un poco revoluciones ambos equipos. En un momento de pausa, los dos equipos también caracterizados por no ser especialmente verticales. Al costado la presión de Benidorm Folletes. Intenta disparar, sorprender sobre la puerta de José Carlos Caballero. Despeje de Fermín Carranza, saque de banda, el testarazo se queda un poco corta, esa catapulta desde la banda, la pelota que se va a perder por línea de banda. Ahí está Fermín Carranza apurando los 4 segundos que tiene para salir desde su zona de área. Es Fermín Carranza el que juega el balón al costado para Gaby Vergara. La pelota de lado a lado. Recoge José Hermosa. 1-1 en el marcador. Benidorm Folletes de momento que no consigue los 3 puntos. Sería un aspecto noticiable porque de momento cuenta sus partidos por victorias. El saque de esquina por el perfil izquierdo. Busca el disparo. Fermín Carranza que consigue embolsar el balón. La defensa otra vez de William Fernández. Se queja de un golpe José Carlos Caballero. Se va al suelo. La presión de Gaby Vergara. Vamos a ver qué ha sucedido en esta jugada. Vamos a ver si tenemos alguna repetición que nos pueda aclarar lo que ha sucedido en este último encontronazo, cuando superamos ya las 7 de la tarde aquí en la playa de Rella, en Mazarrón, con de seguridad. Aquí estábamos viendo la jugada, el intento de robo de Gaby Vergara, que finalmente acaba torsionando un poco el cuerpo de José Carlos Caballero y en la caída acaba golpeando a sí mismo. Acaba golpeando a Gaby Vergara. Balón que va a poner en juego José Carlos Caballero. El toque. Balón atrás. Busca ese esférico que finalmente se pierde por línea de banda. Cambio
para Fermín Carranza, que va a intentar poner el balón en juego. 2 minutos para que termine este primer periodo. Resultado de 1-1. Tablas en el marcador. Playas de San Javier haciendo saltar la sorpresa momentánea en una playa cada vez más llena, disfrutando de su deporte favorito, disfrutando del fútbol playa. Ahí está Fermín Carranza. La elevación de Fermín Carranza. Llega el gol de Playas de San Javier. Marca Fermín Carranza. Lo estábamos hablando. Es un portero que sitúa muy bien el esférico. Vamos a ver la elevación y cómo ejecutó. Levantó la cabeza, toque en el muslo y cómo ejecutó ese disparo. En la caída se llevaba un ligero golpe José Carlos Caballero, pero llegó el gol de Fermín Carranza, que pone por delante en el marcador nuevamente a Playas de San Javier, al equipo de la región de Murcia. Otra vez las gradas de bote en bote y con muchos curiosos asistiendo a este encuentro. Disparo, gol. Llega el empate de José Hermosa. Llega el empate Benidorm Folletes. Llega el empate José Manuel Hermosa, que con este tanto es el 13º en su cuenta particular esta temporada. El jugador con más goles de todos los que están jugando ahora mismo. 2-2. La alegría le ha durado poco. Ha durado muy poco a Playas de San Javier. El avance por banda. Intentaba el disparo José Carrillo, Pepe Carrillo, jugando para José Ángel Marín, que ahora salta al terreno de juego. Es uno de los especialistas defensivos de Playas de San Javier. El toque de Fermín Carranza se va a quedar algo corto. El disparo que va a terminar en el tercero de Benidorm Folletes. El gol de Benidorm Folletes. Llega el tanto de Michael Fernández. El gol de Michael Fernández, que sube al marcador y que supone la primera ventaja en el mismo para el conjunto de Benidorm. Para Playas de San Javier, buscar el disparo José Ángel Marín, el balón que se pierde por encima de los 3 palos, defendido por José Carlos Caballero. Y José Carlos Caballero que se va a poner en juego. Ahí está el toque del portero de Benidorm Folletes, un Benidorm Folletes que solo en este final de periodo es donde se ha puesto por delante en el marcador. El balón que va de lado a lado. Van a aguantar ya para que termine este primer periodo, intentar recomponerse. El balón al costado. Termina el primer periodo de momento con la victoria por la mínima del club de fútbol Benidorm Folletes sobre Playas de San Javier, que ha ido por delante en el marcador hasta el último minuto, donde finalmente el líder de momento hace valer su condición de invicto. Les dejamos con las mejores jugadas de este primer periodo y nos vemos en unos instantes.
todo previsto, todo listo para jugar este segundo periodo, donde Playas de San Javier se va a enfrentar al Club de Fútbol Benidorm Folletes. De momento el líder, que vence por la mínima 2-3 en un partido donde el conjunto de Benidorm ha ido gran parte del mismo por debajo en el marcador o empatando el encuentro. La bola hacia el costado izquierdo, la presión de Benidorm Folletes. Tienen que intentar salir de ahí. Es falta favorable precisamente al conjunto que viste hoy con zamarra fucsia. El balón que pondrá en juego José Hermosa. Ahí está José Hermosa, el disparo de José Hermosa, el despeje expeditivo del guardameta de Playas de San Javier, de Izan Lagares, que ha saltado al terreno de juego. El habitual portero del segundo periodo, Izan Lagares, que también son de los que se prodigan en esos disparos hacia arriba. Ha saltado al terreno de juego Sergio Kirilenko, que no lo pudimos ver durante la jornada de ayer, pero sí que ha saltado al terreno de juego en este partido que enfrenta a Benidorm Folletes con Playas de San Javier. Izan Lagares buscando el costado, se le escapa el control del esférico, forzando algún error. Vemos pues precisamente al guardameta de origen ruso. El balón saltando desde atrás, la acción defensiva que finalmente va a ser falta. La falta que solicitaba decía que era más avanzada. Están pidiendo que era falta, es una posición más atrasada, tiene que echar el balón atrás porque no pitan el momento en el que se lanza al suelo y saca la pelota, sino el agarrón anterior a la posición. De todas maneras son como mucho 1,5 metros más atrás. Será Almadi Morrats quien vaya a intentar perforar la portería de Sergio Kirilenko. Que pondrá en juego el jugador de Playas de San Javier, que tiene la ocasión de poner el empate. La carrerilla, Sergio Kirilenko bajo palos. ¡Gol! Llega el empate de Almadi Morrats. Llega el empate de Playas de San Javier. Disparo potente abajo, muy complejo para Sergio Kirilenko, que se lanzó bien, pero no pudo sacar el balón desde abajo. Salimos fuerte, más fuerte, dale. Vamos, señores, vamos. El balón que va desde el costado con Michael Fernández completamente preparado. No sé si es bola para José Hermosa. Ahí está José Hermosa, que va a llegar, intenta abrirse el primer control, que no fue excesivamente bueno, pero consiguió sacar ese latigazo con
con la izquierda. ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! Pelota al costado, llega José Hermosa, el balón que se queda directamente y finalmente en la posición de Izan Lagares. Ahí está Izan. Arriba. Buscando el toque en Córdoba. Juega de atrás el empate de Playas de San Javier, que le ha dado un punto de pausa al juego del equipo murciano. La defensa de William Fernández, ese costado siempre complicado, va a intentar salir. Es la salida desde ala contra la chilena, perfectamente taponada por Salvador Cegarra. El empujón que solicitaba Benidorm Folletes es falta favorable a Playas de San Javier. Solicitaba un empujón previo el jugador de Benidorm Folletes. Ahí está la protesta de Elías Drago. Botella de agua para la hidratación del jugador de Playas de San Javier. El cono de seguridad ya dispuesto por parte de Benidorm Folletes. Y sonando por los altavoces el clásico que se dio a conocer en el año 79 por parte de los Dire Straits, la banda liderada por Mark Knopfler, que en aquel entonces tenía a su hermano tocando la guitarra rítmica, ese Sultans of Swing, que mostró al mundo esa técnica finger picking que conseguía ese sonido tan característico, tan limpio en esa Fender Stratocaster. El balón es un tanto desviado sobre la puerta de Sergio Kirilenko. Pues una de las bandas de referencia, sin lugar a dudas, un disco, este y casi todos los de discos de la discografía, que es de los de obligada escucha. La pelota al lateral, Benidorm Folletes buscando ese centro con la chilena. José Ángel Marín tocando la bola para Izan Lagares. Una la mano, intenta sacarlo de ahí el jugador de Benidorm Folletes. Se va al suelo, solicita penalti sobre José Hermosa, que se iba por la banda. La acción defensiva potente. Vamos a ver si es penalti. De ser falta, yo creo que sí que es penalti, porque está más allá de la banderola amarilla. La tarjeta amarilla además para Salvador Cegarra. Pues el colegiado me da la impresión de que la ha visto fuera. Está Salvador Cegarra asistiendo José Ángel Marín, José Hermosa, un gesto fantástico. Solicitaba penalti. A mí me dio la impresión de que estaba más allá de la banderona amarilla, pero el colegiado estaba muchísimo más cerca y lo tuvo muy claro. Ya ha sacado la pelota en ese lateral. Disparo sobre la puerta de Izan Lagares, que va a poder poner en juego. Puede intentar poner en juego José Hermosa. Es verdad que la elevación ha puesto la mano en un momento determinado José Hermosa. Ahí está José Hermosa, que se dispone a lanzar este libre directo. Izan Lagares, esa parada de seguridad, balón encima del travesaño. 3-3.
3-3. El saque de esquina, balón al segundo palo. Y será Playas de San Javier que va a volver a poner el balón en juego. Y Izan Lagares que tiene que darse algo de prisa para sacar ese balón en juego. Está ya José Ángel Marín, balón a la mano, tiene que ponerle a Izan Lagares, toca para José Ángel Marín que buscaba ese disparo en 2 tiempos. Sergio Kirilenko. La pelota buscando ahora otra vez el ataque de José Hermosa, muy pero que muy activo durante todo el partido de esta tarde. El giro ahora buscaba el disparo Michael Fernández. Lagares sacando la pelota, llegaba la presión, ahí está Izan Lagares, a la banda para José Ángel Marín. El disparo de José Ángel Marín buscaba la espalda de la defensa, ese toque cruzado, pero la bola de que va a poner en juego nuevamente Sergio Kirilenko. Kirilenko a la mano, José Ángel Marín defendiendo ese testarazo, llega la presión de el jugador de Playas de San Javier. ¡Gol! La peleó a conciencia. La ha peleado a conciencia Antonio Sánchez Nono. Ya lo comentábamos ayer, el otro nono de esta segunda división, Antonio Navarro, el jugador de Asociación Deportiva El Viso del grupo B, que también es apodado como nono. Llega el tanto de Antonio Sánchez, el otro nono. El otro nono. Donde Michael Fernández al centro, 3-4 nuevamente por delante en el marcador Playas de San Javier. Un partido lleno de alternativas en el marcador, un partido que no está siendo nada fácil para el líder. La bola que se le va arriba a Jorge García. Caray, Izan Lagares. Izan Lagares, con calma ahora Playas de San Javier, nuevamente con el balón en los pies. Ahí está Izan Lagares que sale del área, tocando al carril central, la chilena que se le va a marchar muy por encima de la portería, defendida por Sergio Kirilenko. Ahí está Kirilenko buscando el balón por banda. Centraba posición el jugador de Benidorm Folletes. El disparo, la plancha que no consigue conectar con la testa. Lo buscaba José Carrillo. Lo busca balón atrás para William Fernández. Vuelve a saltar el especialista. The Specialist de Benidorm Folletes. La bola que se escapa, choca contra esa sombrilla en la línea de fondo. El disparo de Sergio Kirilenko que se marchaba ligeramente desviado a la derecha de la puerta de Izan Lagares. El balón por el costado derecho, Izan Lagares. La presión, consigue gobernar el esférico José Pujante. El pase que no es bueno. Lo roba José Carrillo. Animando el banquillo a Izan Lagares tras ese error en la salida. ¡Gol! Otro más de José Hermosa. Otro más de José Hermosa que es felicitado por sus compañeros. La chilena que pilló ligeramente descolocado a Izan Lagares y que no tuvo una defensa especialmente complicada por parte de Playas de San Javier. Llega el 4-4 al marcador. Otra vez Benidorm Folletes sacando la casta.
balón de Izan Lagares. 4:15 para que termine el segundo periodo. Consigue controlarla precisamente Izan Lagares. El balón hacia el costado izquierdo. Izan Lagares, nuevamente la pelota. Ahora el cambio de juego excesivamente largo a la carrera de Gaby Vergara. El balón desde la defensa. Sale con mucha potencia William Fernández. Cuando ha saltado al terreno de juego nuevamente José Carlos Caballero. Estaban esperando, había un jugador que da la impresión que podría estar indispuesto. Ha parado el reloj. Los colegiados, el cuarteto arbitral. Balón de William Fernández. Se va al suelo. El disparo defensivo. José Carlos Caballero que no la coge. Gol de Playas San Javier. Gol de Playas de San Javier. El gol que vuelve a poner por delante al conjunto de la región de Murcia. Volvía a ser Nono el que ponía el balón alojado en las redes de la puerta defendida por José Carlos Caballero, que no había conseguido atrapar a embolsar ese balón en primera instancia. 4-5 para el equipo de la región de Murcia. José Hermosa. Llega el gol de José Hermosa. El póker de tantos de José Hermosa, el balón que se coló como una exhalación por la escuadra. 5-5. Vuelve a contestar inmediatamente Benidorm Folletes. Intentó sacarla José Ángel Marín, no pudo. Otro más de José Hermosa que firma un póker estelar. José Hermosa, que no olvidemos, lleva 11 tantos en 8 encuentros, y con estos 4 tantos se va a poner en segunda posición en la tabla de goleadores, solo superado por Nahuel Nicolás Gijena, jugador de vanguardia de los Alcázares Fútbol Playa. Zaga de Playas de San Javier. Izan Lagares buscando ese contacto en el carril central ahora del balón. Intentaba pelearla, la parada de José Carlos Caballero. José Ángel Marín para Izan Lagares. Tiene que poner el balón en juego porque estaba en marcha la cuenta atrás. La pelota que va a poner en juego José Carlos Caballero a falta de 1:50 para que termine este segundo periodo. El 5-5 en el marcador. Partido espectacular. Un poco siguiendo la estela del anterior encuentro que hemos vivido, con ese empate entre Bahía de Mazarrón y Barcelona Beach Soccer Club, que terminó en un espectacular 7-7. La bola de José Hermosa, que va a poner el balón en juego. Jugador que ya ha firmado un póker en este encuentro y que desde luego tiene todo un tercer periodo para intentar seguir engrosando sus estadísticas. José Ángel Marín buscaba el disparo, lo atrapa José Carlos Caballero. William Fernández. Ahí está William Fernández buscando
El balón para la posición de Caballero. Se quejaba de un empujón. José Ángel Marín, que disparaba, solicitaba la falta. José Carlos Caballero. Pero el colegiado indicó que no había ninguna acción punible sobre Michael Fernández. Último minuto. Izan Lagares, que se adelanta a la opción ofensiva de Carlos Peramo. Menos de 40 segundos para que termine el segundo periodo y da la impresión de que, salvo sorpresa, todo se va a quedar pendiente para el tercer periodo en una arena de la playa de Reya que se está convirtiendo en un auténtico campo de batalla, deportivamente hablando. Lógicamente, la falta sobre Izan Lagares llegó ligeramente tarde a la posición del guardameta de Playa de San Javier. Un tanto tarde llegó Carlos Peramo. No ha terminado. Pensaba que había terminado. Ahí está Izan Lagares, que se va a situar el balón que va a poner Izan Lagares. Va a coger una carrerilla bastante larga. Quedan 16,2 segundos. Ahí está Izan Lagares. El disparo que se le va a marchar desviado a la derecha de la puerta, defendida por Caballero. En corto, no llega la presión sobre la carrera de William Fernández. El balón al segundo palo. Pues aún Benidorm Folletes aún tuvo una buena opción. El partido que termina en 5-5. Les dejamos con los mejores momentos de este segundo periodo y volvemos para vivir el desenlace de una historia que aún no está escrita aquí en Mazarrón.
siguiendo un poco con el símil cinematográfico, nadie esperaba quizás que Barcelona Beach Soccer se pudiera dejar 2 puntos en su anterior partido. Es verdad que Bahía de Mazarrón es un equipo que viene jugando muy bien a fútbol playa en los últimos tiempos, pero en ese guión no escrito que suele ser el futuro, nos encontramos con otro momento emocionante con este tercer periodo donde el líder podría perder los primeros puntos del campeonato. Es verdad que de momento el resultado es muy justo, 5-5 en este encuentro que les está enfrentando a un Playas de San Javier que ha salido especialmente combativo. Un equipo que lleva 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Finalmente pues está saliendo bastante combativo, y eso a pesar de que en los 3 últimos encuentros lo contabiliza con una victoria y 2 derrotas. Pero el conjunto de la región de Murcia le ha salido ir respondón al líder de la categoría, al aún invicto líder de la categoría, que cuenta sus partidos por victorias y al cual va a intentar sorprender sin lugar a dudas. El balón al carril central, Benidorm Folletes, que intenta atacar, sale desde el costado, vuelve a saltar al terreno del juego Fermín Carranza en sustitución de Izan Lagares, que ha hecho un buen segundo periodo. Balón arriba, consigue hacerse con el esférico José Carlos Caballero. El balón que va a poner en juego José Carlos Caballero, tocando hacia la zona defensiva. La chilena al larguero. Ya se sorprende a Fermín Carranza. El balón que va a jugar Fermín Carranza, toca Fermín Carranza, abriendo al costado, intenta salir con Gaby Vergara. A la derecha basculando el equipo de Playas de San Javier, la Benidorm Folletes, haciendo una posesión larga, intenta girarse. Bien defendido por un William Fernández, que como siempre nos ofrece una cátedra defensiva con honor y potencia, puesto al servicio del sistema defensivo de su equipo. Conseguía conservar el esférico José Hermosa. Balón al centro, es Carlos Peramo. Balón atrás. Balón para precisamente Peramo. Solicita ahí una falta que finalmente no va a llegar. El William Fernández, que llegaba casi como un actor inesperado, no consigue poner el balón entre los 3 palos. La falta, el intento de chilena, yo creo que no elevó bien el balón ahí José Hermosa, y acabó chocando con el jugador de Playas de San Javier, que estaba a una distancia relativamente distante. Pues José Hermosa es Michael Fernández, Wayne Fernández Greenwood. El esfuerzo encomiable a ambos equipos, de momento, que da como resultado la igualada en el marcador por 5-5. Pondrá en juego nuevamente Fermín Carranza, tomándoselo con calma Playas de San Javier, aunque se queda un tanto frenado. Fermín Carranza, que tiene que
intentar jugarla. Llegaba la presión de Pepe Carrillo, de José Carrillo. Intentaba girarse. Defensa nuevamente funcionando de Benidorm Folletes. Aunque hoy ha encajado 5 tantos. Es el equipo con diferencia menos batido de la categoría. Aunque ahora con estos 5 goles, vamos a ver lo que pueda acontecer entre la Asociación Deportiva Torrejón y el Club Spartan Beach Soccer. Balón al lado. Fernández. El toque sutil acaba en los dominios de Michael Fernández. El toque sutil de William Fernández. Fíjense, el toque, el control con el muslo sublime. Y vuelve a ponerse por delante en el marcador Benidorm Folletes. Venga, va, chicos, que no pasa nada. Vale, queda mucho tiempo, tranquilo, calma, calma. El balón que va a poner en juego ahora Playas de San Javier desde el centro. Va a saltar al terreno de juego Jorge García para ayudar en la defensa, la rotación defensiva. La rotación defensiva. El balón hacia arriba, el balón arriba. El esférico esa chilena que se estrella contra José Ángel Marín. La pelota por la banda, saque de esquina para Benidorm Folletes, que va a intentar poner el balón en juego. El balón excesivamente cruzado. Ya casi acercándonos a las 8 de la tarde con una playa, con una asistencia masiva, la gente disfrutando y refrescándose del intenso calor. El disparo de lado a lado de Benidorm Folletes. Hacia el costado, el carril central de Playas de San Javier. Ahora otra vez la pelota que va a terminar nuevamente en los dominios de Playas de San Javier. Era Fermín Carranza. José Ángel Marín intenta elevarla. Llega la acción defensiva nuevamente de William Fernández. Intenta salir Benidorm Folletes. Atentos al balón. Gol de Benidorm Folletes. Llega un nuevo tanto del conjunto alicantino. La cruzó ante la salida de Fermín Carrillo. El gol de José Hermosa, que firma el póker en el encuentro. 7-5 para Benidorm Folletes. Primer equipo de los dos que se pone con una diferencia de +2 en el marcador, y lo está haciendo en este tercer periodo. Es el esférico hacia el costado, Playas de San Javier, que intenta percutir. El balón que jugará Benidorm Folletes. Tocando para José Ángel Caballero, que vuelve a poner el balón en juego. Nos acercamos ya al final del encuentro. La presión de Playas de San Javier se la va a llevar con algo de fortuna. Llega el octavo de Benidorm Folletes. Se la llevó con algo de fortuna William Fernández. Y el remate que llevó a puerta a Carlos Peramo, que estaba esperando en el carril central. Había salido
Fermín Carranza a intentar achicar portería. Y la jugada que con potencia y serenidad se acabó llevando William Fernández para desde ese perfil diestro poner el balón a Carlos Peramo para que pusiera el octavo tanto para Benidorm Folletes. Un partido que empieza a decantarse claramente a favor del líder, que se situaría con 30 puntos, 10 partidos, 10 victorias. Ha sido un encuentro que le ha costado, le ha tenido cierto punto de dificultad. Vuelve a saltar al terreno de juego, Sergio Kirilenko. Pelota desde atrás buscando Izan Lagares. La rotación de porteros en ambos equipos. El balón que toca de lado a lado. El esférico para Izan Lagares. Juega Playas de San Javier buscando acortar distancias. Aún queda tiempo, pero necesita meter un gol que le ponga cierta presión al líder. Intenta avanzar por el costado Gaby Vergara. La eleva Gaby Vergara buscando el balón arriba. Se le escapa ese remate a Playas de San Javier. Ese remate que se marchaba ligeramente desviado. El control orientado que intentaba poner Mario Villar. Gaby Vergara. Al otro costado para Izan Lagares. Playas de San Javier intentando macerar la jugada, intentando darle cierto sentido, cierta pausa al juego para no caer en la precipitación. Ahí está Izan Lagares. Llegaba la presión intentando cansar al jugador de vanguardia. Mario Villar. Puede llegar el gol. Intenta un segundo recorte Mario Villar, pero se hizo con el esférico Izan Lagares. No confió en esa pierna izquierda Mario Villar, a pesar de la muy buena posición. Salió Sergio Kirilenko, se dio un ligero golpe a la presión que le ponía Elías Drago. Creo que sí. Balón en el centro, está aún dolido Sergio Kirilenko. Quedan 3 minutos para 8. Van ganando los rojos. Por eso yo creo que van a ir a La ganar. pelota que aún no se va a poner en juego porque está Sergio Kirilenko aún hidratándose. Sergio Kirilenko que se dispone a lanzar la falta en libre directo después de la tarascada que se llevó tras la presión de Elías Drago. 8-5 en el marcador. Ahí está. El carril central intentaba acometer William Fernández, el balón que iba excesivamente fuerte. Desde atrás buscando la pelota Playas de San Javier. Está la defensa. Ahí está Mario Villar buscando ese disparo nuevamente, situándose claramente como jugador de vanguardia. Está en la salida con dos jugadores de Playas de San Javier en estos momentos. El remate. Gol de Playas de San Javier. La primera intervención de
Kirilenko, que dejaba el balón situado para que pudiera rematar el jugador de Playas de San Javier. 8-6 en el marcador, abriendo un ligero resquicio. Aquí vemos el remate, la parada de Kirilenko, que no consigue enganchar el balón, no consigue gobernarlo, y el remate de Antonio Sánchez, que se cuela dentro de la portería de Benidorm Folletes. El balón que va a poner en juego nuevamente Playas de San Javier, intentando meter un gol más que le pusiera mucha emoción a este final de encuentro. Arranca por la banda, llega a la defensa de Playas de San Javier, intenta salir desde atrás José Ángel Marín. A la banda le va a llegar a Izan Lagares. El toque de Playas de San Javier, el error no forzado, finalmente la presión que funciona, llegará para Izan Lagares nuevamente. El esférico arriba. La falta sobre el jugador de Playas de San Javier. Tarjeta amarilla para el avance de Benidorm Folletes. Miraba con algo de cara de resignación, decía que no había tocado al zaguero de Playas de San Javier. La tarjeta amarilla para Jorge García. El cono de seguridad, 2:22 para que termine este tercer periodo. La carrerilla coge puerta, pero la consigue embolsar Sergio Kirilenko. Dentro del área de castigo, la cuenta atrás, Kirilenko, que la pone en juego, toca la banda, buscando a la jugada de Benidorm Folletes por ese costado izquierdo, intentando salir de la presión de Playas de San Javier, intenta avanzar, el disparo que vuelve a ser embolsado por Sergio Kirilenko, ahora dándole mucha seguridad al equipo, a pesar de ese sexto gol encajado. William Fernández al carril central, sigue intentando aguantar ese balón. William Fernández, que está muy atento. Gol de Benidorm Folletes, que ahora sí da la sensación que con este noveno gol dicta sentencia en un partido donde el líder ha sufrido, donde el líder además ha sabido sufrir. El remate con el exterior de William Fernández, que a su habitual masterclass defensiva le ha añadido, le ha puesto la guinda al pastel con ese golazo que sentencia el encuentro. La pelota centrada, va a intentar buscar el remate José Ángel Marín. Se marcha por encima de la pía, se lanzó espectacularmente Sergio Kirilenko intentando tapar el espacio. La bola de Sergio Kirilenko, balón arriba, 1:14 para que termine este partido, que ahora sí empieza a ser, se empieza a vislumbrar la 10ª victoria consecutiva de Benidorm Folletes. Vaya parada de Sergio Kirilenko. Vaya parada de Sergio Kirilenko. Ahí sale precisamente Kirilenko por ese esférico. Saque de banda que favorecerá, el saque de banda que
Un saque de portería que favorece a Sergio Kirilenko. El partido a punto de terminar. El balón que va a jugar desde ese costado Benidorm Folletes. Saque de banda. Ya llegando a los últimos segundos el partido que va a terminar con este resultado, donde llegó la victoria de Benidorm Folletes, que claro, al ser una división de no ida y vuelta, además supone el título para Benidorm Folletes tras el pinchazo de Barcelona Beach Soccer Club. No habíamos tenido en cuenta esta circunstancia. A la falta de un solo partido, pues Benidorm Folletes que se convierte en el campeón de este grupo A de la segunda división. Pues había aún mucho más en juego. Claro, no habíamos tenido en cuenta que era ida y vuelta, por lo que en este campeonato que solo hay ida, el título de momento que le recae a Benidorm Folletes con esos 30 puntos, 10 victorias. Hoy una victoria muy sufrida ante un Playas de San Javier combativo, que ha jugado un extraordinario partido y que ha llevado al límite a los campeones que forman en el centro y que celebran esa victoria en la liga regular. Les vamos a dejar con la instantánea del campeón de grupo, aplaudido por la grada, aplaudido por los curiosos, aplaudidos para los jugadores, la foto protocolaria de un equipo que ha jugado francamente muy bien durante toda la temporada y que lógicamente con esas 10 victorias se lleva el título del grupo A de esta segunda división. Vence Benidorm Folletes en el encuentro por 9-6 a Playas de San Javier y nosotros les emplazamos a un ratito, un poquito más hacia adelante, con el partido que cierra esta sesión vespertina. Nos vemos en un ratito mientras vemos ya calentar a los siguientes contendientes aquí en la arena de la Playa de Reya en Mazarrón.